No es lo mismo mirar, ya lo miramos. ¿Sí? Es una máscara Chayacat, en náhuatl Chayacat como cachete. Ahora ya vimos, ya miramos que es de madera. Ah, es de papel de amoxli, puede ser. Chequenlo. No es de amoxli, no es de papel, es de madera. Miren, su sonido. Pero ahora obsérvenlo. Obsérvenlo. Miren, y les muestro acá. Esta máscara yo lo soñé varias veces. Eso que soñé lo plasmé aquí. ¿Ya lo observaron? Bueno, no nos vamos a tardar en observar. Quizá yo lo tengo aquí. A mí me suena un poquito vean, es una máscara antropomorfa. Aquí, acuérdense que nuestros abuelos siempre hacían esa aglutinación. Chequen estos anteojos. ¿Qué representan, creen ustedes, de lo que han visto en el Amoy, en los Amoy? Tlaloc. Sus orejas, sus orejitas son de ocelot. ¿Sí? Son de ocelot. En esta lengua que ustedes pueden ver, está partida en dos. ¿Ya lo observaron? ¿Qué animal tiene la lengua partida en dos? Serpiente. Bienvenida, hermanita Imelda. Hola, buenas noches a todos, hermanitos. Buenas noches. Buenas noches. Eric, Marilú. Miren, es una serpiente, pero ya no observen de acá arriba, observen de acá abajo. A ver si lo logran ver. Forma otro rostro. Algunos lo miraron, algunos lo observaron. Cada uno de nosotros muestra una máscara. Esto yo no sabía que podía hacer yo, ¿no? Admiraba a los que hacían máscara. Este día estaba revisando mi linaje y que lo vamos a hacer en un ejercicio que no me acuerdo si es de Miquisco o de Mazas, donde nosotros podemos ver. Estamos observando. Ahora bien, quiero que observen este otro. Ya iniciamos. Permítanme, denme un segundito. Mire, porque se trata de eso el ejercicio de hoy. ¿Ya lo observaron? Primero mírenlo. Vean. Ahora observen. ¿Qué ven? ¿Qué miran? Primero, ¿qué miran ustedes? ¿Qué miran? El cráneo de un venado. Ajá, es el cráneo de un venado. Ahora observen. Ahora observen. ¿Sí? Son tres. Tengo muchos, y me gusta coleccionar estas cositas, porque a veces son energías de poder. Y el último. ¿Qué más tiene Yao? Si logra apagar todos los micrófonos para que se quede su imagen nada más, porque se activa otro micrófono y se borra la imagen que nos está mostrando. Que apaguen los micrófonos los compañeritos. Por favor, ya apagamos el último que estaba prendido. Gracias, Mati. Bien, tenemos este otro. Este otro.
¿Qué es? ¿Se dan cuenta miren? Es diferente, no está terminado. Este sí está terminado. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué les muestro yo esto? Es el ejercicio de hoy de observar. Muchos de nosotros damos por hecho de que estamos vivos. Yo estoy vivo. Y eso es ganancia, que estoy vivo. No. No, eso eso no debe de ser así. Un nahual debe de saber observar su entorno. Ese es de un nahual. Una persona común, nomás mira, sí, qué bonito. Un nahual siempre debe de ver, observar todo lugar, porque para ello le va a servir camuflajearse. Debe de adaptarse a su entorno. La frase de hoy se llama, con lo que vamos a iniciar, papel amoxtli, sí, es un coatl, sí, compañero Jimmy, es un coatl, es una serpiente. Nosotros, este camino que hoy iniciamos es la de convertirnos en un nahual. Y nahual no es un brujo, no es un demonio. Un nahual es una persona que estudia y se estudia a sí mismo para poder estudiar al otro. Ser nahual se armoniza con uno mismo para poder armonizarse con los demás. Tenemos la cuestión errónea que decimos, es que los nahuales son como los hombres lobos, se transforman. ¿Se puede? Sí se puede. Pero hay otro nahual. Un nahual es un sabio, no es una persona humilde. Nunca anda presumiendo, vean, yo soy un nahual, cuidado, yo soy un lobo, yo soy un conejo, yo soy un venado, yo soy un jaguar. Jamás. Inclusive se niega a sí mismo. Oye, ¿tú eres nahual? ¿Yo? No. ¿Cómo crees? Yo no. ¿Por qué? Porque es una protección. Es una protección que debemos de utilizarlo, la humildad, de decir, no, sí, dicen que así es. Igual los abuelos dicen que así sucede, no lo sé. ¿Por qué? Porque es una forma de protegerse. Claro que ahorita en la actualidad vamos a empezar a decir, pues ya, o sea, todo este conocimiento ya se debe de vivir, ya se debe de compartir. Ya pasó ese tiempo de oscuridad. Ya pasó ese tiempo de ocultarnos, de decir, yo no lo soy. Pero no se trata de eso. No se trata de irnos mostrando, de irnos presentando, yo soy esto, ¿no? Aquí la clave es Amoshinawati, calla. Observa primero, calla y aprende. Porque nos encanta a todos. Digo yo también. Nos encanta juzgar todo, ¿no? Pero hay alguien que está juzgando dentro de nosotros. Ustedes ya, tal vez ya lo han ejercitado. Llegamos a un lugar, por ejemplo, a un río, como este está aquí. ¿Qué decimos? El río está bien sucio, mira qué basura tira. Mira, el río debería de correr de este lado, ¿y por qué se va de este lado? El sol, pero ¿por qué el sol tiene que salir ya? El bosque está bien contaminado, deberían de sembrar plantas. Pues el camino, mira, el camino está muy feo, por qué no lo arregla? Sí. Y bueno, la frase dice así, el título de la clase del día de hoy. Yo sé que muchos ya lo han practicado inconscientemente, como cuando decimos,
Nos preguntan, ¿tú hablas náhuatl? ¿Yo? No, no soy nativo hablante náhuatl. Pero si hablas náhuatl, no. Lo entiendo, pero no lo hablo. Sí, dice el maestro Gonzalo Ceja en su canción, tú hablas náhuatl. Hay una gran gama de palabras en el idioma náhuatl que se utilizan en el español, como la palabra metate, la palabra, ¿qué más? Petate, la palabra México, Cuernavaca, aunque está mal, ¿no? Que es Cuauhnáhuac, no es Cuernavaca, pero como no pudieron mencionarlo, el aguacate, el jitomate, hay un sinfín de palabras que enriquecen al español y por lo tanto hablamos náhuatl. Y no tan solo del náhuatl, algunas palabras en otros idiomas nacionales. Entonces, dice Xiyek Tlachia. La palabra Xiyek Tlachia dice, mira bien, observa bien. La palabra Xiyek Tlachia le damos una interpretación con la de observa. Shi, la partícula shi aquí, nos habla de una orden, del imperativo, de una sugerencia. Yek, que es bien. O sea, mira bien, mira bonito. Tlachia, ve, mira. Entonces aquí en Shiyek Tlachia nos está diciendo, mira bonito a todo lo que tú veas. Mírale lo hermoso que tú puedas verle a este lugar, a este momento, a este problema, a esta situación. Amo Shinawati. ¿Qué quiere decir amo Shinawati? O sea, no juzgues. Calla. No juzgues porque no sabes. Si no juzgamos ese lugar, vamos a encontrar buenas energías. Vamos a hablar hoy de lugares. Vamos a escoger esos lugares a donde nosotros podamos conectarnos con nosotros mismos. Para iniciar, yo les puedo decir a ustedes que tenemos un otro yo de nosotros. Algunos le llaman mi otro yo, algunos le llaman mi ángel de la guarda, algunos le llaman, no lo sé. Es el primer ejercicio ahorita. Lo que vamos a hacer es precisamente autorreconocernos quiénes somos. ¿Sí? La mayoría de nosotros los que estamos aquí ya sabemos nuestro toca, ¿verdad? Nuestra siembra de nuestro nombre. Nehua no toca, se o celotl. La siembra de mi nombre es uno ocelote. En todas las cuentas soy ocelote. En la cuenta que manejo más, uno ocelote. En la cuenta continua soy 9 ocelotes, chicnawi ocelote. O sea, no me escapo del ocelote, ¿no? Entonces, vamos a observar, ¿sí? Vamos a iniciar con esta imagen. Primero mírenlo. Después observen. ¿Alguien de ustedes me podría decir qué observa en esta imagen? Claro que no es lo mismo en una imagen, en una fotografía, que estar de manera presencial. ¿No? ¿En cuál de ellas, Sebastián? Buenas noches. Buenas noches, hermanito. Bienvenido. Dígame. Gracias. ¿En cuál de ellas? ¿En la que sea? La que está aquí, mire, la que está arriba, aquí está este árbol. Ya. En este. Por favor. ¿Qué observa? Primero, ¿qué mira usted? Después, ¿qué observa? Son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, miro un paisaje de nuestra madrecita tierra.
con nuestros abuelitos. Ujú, Eso es lo que miro, y un tepeyotl, no, ujú, tepetl al fondo. Y ujú, ya después observando veo que uno de los abuelitos está deshojado a comparación de los demás. De hecho, ujú. dos, quizá tres estén sin sus hojas, sin sus hojitas. Eh, y sí, a comparación de de sus hermanitos que están ahí al lado, eso es lo que observo, Tamastiani. Además, Ujú, me parece que hay unos, no alcanzo a distinguir si hay algunos este, pajaritos en las ramas de los ujú, arbolitos deshojados. Eso es lo que observo. ujú. ¿Qué más? Tlaxcamati. Eso, observar, hermanitos, observar que ahí hay vida. El sol está vivo. El sol nos está despidiendo. Sí. Como vivimos en la parte baja, aquí es el cerro, le llamamos nosotros Xochitepec. Hay un abuelo que se sigue resistiendo a tirarse al suelo. Sí, está muertito, pero sigue viviendo, sigue protegiendo. El río es un arbolito de abuelo. Es un abuelo, sí. Hermanito Ramón, ayúdeme con este que está aquí en medio, con esta imagen. El Tlapayahualti. Lo apoyaba al Tinognete. Pues igual, bueno, a diferencia del anterior, hay los abuelos, los árboles se ven, bueno, más frondosos. También en el fondo se ven la falda de Coatlicue, de la madre tierra, serpenteando en forma, bueno, estas colinas, estos montes. eh, y ese, si es amanecer, es el Pinziltecutli, el brillo bueno, el Ujú, sol que está emergiendo. Y bueno, eso. perfecto. Muy bien. Me parece que había levantado la mano algún otro compañerito más. Si no, avanzamos para no detenernos mucho. ¿No? Muy bien. Vamos a avanzar entonces. Miren, en todas estas imágenes son lugares en el cual su servidor ha estado. Me ha gustado estar en esos lugares. El primer ejercicio que vamos a hacer nosotros es buscar esos lugares. Vamos a observar esos lugares. No en todos los lugares vamos a ser aceptados, ¿eh? Y ahí la percepción. Vamos a llegar a algunos lugares que nos vamos a sentir incómodos, como con miedo, pero va a haber lugares que nos dan paz, que nos dan tranquilidad. Y uno de los ejercicios que vamos a hacer al buscar nuestros lugares es buscar nuestros aliados, ¿sí? ¿Quiénes serán nuestros aliados? No los vemos ahorita. Esos nos van a enseñar a ser más conscientes. Tonacayot, nuestro cuerpo, ¿no? Tonacayot habla, dice, nuestro, la partícula tot, nuestro, nacat, carne, yot, como algo sagrado, nuestra sagrada carne. Se refiere a dos conceptos, a nuestro cuerpo, pero se refiere también a este. Miren. Aquí tenemos nada más dos, nos faltó el blanquito, una mazorquita blanca, una mazorquita amarilla. Debemos de saber, ¿por qué les muestro esto? Debemos de saber que nuestro cuerpo está integrado por muchísimas células, órganos, sistemas, ¿sí? Sistema óseo, sistema nervioso, pero hay algo que a veces nosotros se nos olvida.
la percepción, lo intangible. Por eso lo vamos a desarrollar nosotros como estudiantes de este camino del Nahualí. Sí. Fíjense bien. Cuando nosotros tenemos miedo, ¿podemos ver el miedo? No, no lo podemos ver. Solamente lo sentimos. ¿Sí? Sentimos que este lugar, nos decimos nosotros, me da mala vibra este lugar. Nuestra percepción está trabajando. Dice aquí, no tonacayo ni mislazotla y canochinoyolo. Mi ser o mi cuerpo, te amo con todo mi corazón. Primero debemos de aceptarnos como somos nosotros, ¿sí? Como somos nosotros. Da la casualidad de que muchos de nosotros nos paramos frente al espejo y lo primero que nos decimos, estás más canoso, ya estás más viejo, híjole, estás quedando muy feo. Nos empezamos ¿a qué? A juzgar. Más nunca nos decimos, te amo, te quiero, eres importante, tú puedes. A pesar de todos los problemas, tú tienes que salir adelante. Motlacayo capotztic o yayautic huanchichil. Tu piel es negra y roja. Le estamos hablando a nuestro tonacayo, la mazorca, al maíz. Tlazocamati, notlalnantzin, pampatinech, tlacualtía. Te agradezco, mi honorable madre, porque me das de comer. Fíjense la profundidad de estas palabras. Le estamos agradeciendo a este cuerpo que nos da de comer, pero también le estamos agradeciendo a nuestra gran madre tierra. Debemos de percibir, de observar nuestra madre tierra. ¿A alguien de ustedes le agradece a la madre tierra? Yo sé que sí. ¿Sí? En muchas de las culturas de nuestros hermanitos, antes de tomar un refresquito, antes de tomar alguna bebida, mezcal, tequila, cerveza, ¿qué es lo que hacen primero? Lo destapan y lo tiran en la tierra. Esa es una muestra de respeto. También lo van a practicar a usted. Ahorita le voy a decir cuáles son esos ejercicios. ¿Sí? Vamos a agarrar lo que bebamos nosotros. A veces no se puede, pues en la oficina, ¿cómo vas a estar tirando en el piso, verdad? Vas a manchar. Pero cuando hagan sus ejercicios, aún en un parque, donde haya tierra, porque en el asfalto no, en la tierra. Y le hablo, te ofrendo a ti, Madre Tierra, Padre Tierra. Aquí está todo en dualidad, Madre Tierra, Padre Tierra. Te ofrendo esta agüita. Te agradezco por todo lo que me has dado, pero también te agradezco por todo lo que no me has dado. Te pido tu sabiduría, tu energía, tu enseñanza, tu vibración, tu amor, tu comprensión. Me comprometo a respetarte, alimentarte, cuidarte. Para hacer una plegaria, vamos a ir haciendo nuestras plegarias. Para hacer una plegaria vamos a necesitar ¿qué? 3 cosas. Primero, lo más importantísimo, agradecer. A veces se nos olvida, a mí se me ha olvidado. Por cuestiones personales, laborales. Siento, digo, no, voy a tirar la toalla. Esto no es para mí. Pero me recuerdo, digo, tú eres importante. Debes de agradecer. Agradecer por todo. Por esa etiqueta que le ponemos, por lo bueno y lo malo. Aunque no es bueno y malo, son resultados. Tomamos decisiones y nos dan resultados. ¿Sí? Vamos a agradecer por todo lo que ya recibimos y por todo lo que no recibimos. Porque si nos dan cosas que todavía no estamos preparados para recibirlos, no los sabremos. Por eso es que vamos a agradecer. Tinechita y como yo lo guan moyoltona.
me miras con tu corazón y tu espíritu. Le estamos hablando al primer elemento, a la tierra. Entonces, llevamos 2 ejercicios, hermanitos. El primer ejercicio, observar y ver los lugares. Cuando salgan a caminar un rato, si están en la oficina, en el trabajo, observen a su alrededor. No estamos solos. ¿Sí? Tenemos a los abuelitos, arbolitos, al gran abuelo Yeyeca, aire, al gran abuelita agua, a nuestra gran madre tierra, a nuestro abuelito fueguito, a nuestro abuelito sol o abuelita sol, a nuestra madre luna, a nuestras abuelitas las estrellas. Uf, estamos rodeados a nuestro gran abuelo Miquistli, Mictlantecutli. Cada uno de nosotros ahí donde estamos sentaditos, aquí donde estoy yo, a lo mejor está aquí, está aquí, está aquí. Pero aquí está Miquistli conmigo. Tengo un contrato firmado con Miquistli. Desde que nacemos, ¿a dónde más vamos a ir? Más que con él. Muy bien. Entonces el ejercicio también es agradecer. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta con respecto a los ejercicios? ¿No? Entonces, Temastiani, perdón, pero el primero es encontrar nuestro lugar, con el que vibremos, nuestro lugar, como lo dijo, nuestro lugar, ¿no? El lugar de cada uno de nosotros. Y el segundo, si comprendí bien, es observar, callar y aprender, o es el de agradecer. Callar, primero observar, callar y aprender. ¿Por qué? El primero es eso, buscar nuestro lugar que nos llame, que nos vibre. 1. Sí. El segundo, ya encontramos ese lugar. Ahora vamos a callar. No vamos buscar. Ya estoy aquí sentadito, tranquilito, a la orilla del río, a lo mejor en el parquecito, estoy dándome un bañito de sol, ahorita vamos a hablar de Tonatiuh, y voy a callar, voy a aprender. Desde una roca nos va a enseñar. Ese es el trabajo del Nahualí, que somos nosotros, es nuestro trabajo. Desde el aire, ustedes se han puesto a pensar que cuántas veces le agradecemos al aire en un día. Desde que nacemos, estamos vivos por el aire. Dejamos de respirar. Entonces nos acordamos, qué tan importante es el aire. Una hormiguita, como ya me senté, o ya estoy paradito, estoy acostadito, veo pasar una hormiguita cargando su alimento. Miro, observo y callo. Y eso estoy aprendiendo de la naturaleza. Me estoy armonizando con la naturaleza. Es un buen ejercicio. Llevamos esos 3 ejercicios. ¿Sí? Ahorita, agradecer. Pero lo primero que hagan ustedes, agradezcanse a ustedes mismos. Frente al espejo ustedes, abrácense y díganse, eres lo más importante que tengo. ¿Qué es? Su casa. No su casa de este edificio, no. Su casa, que es su cuerpo. Es el único que tenemos. Debemos de agradecerle. Agradezcanle al sol.
Cuando nosotros nos volvemos agradecidos, hermanito, vamos a ver de otra forma la vida. Y al final, aquí hay una persona que vive esa filosofía. Está con nosotros. ¿Sí? Yo la admiro mucho por esta filosofía que ha tomado. Esperemos que al final nos pueda compartir su palabra. ¿Sí? Bien, avanzamos. Entonces son esos 3 ejercicios. Vamos con, ándale. Nos vemos mañana, nos dice aquí. Para nosotros y para ustedes, no existe aquí en esta filosofía del Nahualito, no existe. Ah, sí, esta mañana nos vemos, ya, adiós, adiós, adiós. Aquí no existe. ¿Por qué? Timoitasque. La palabra timoitasque quiere decir nos vemos. ¿Aquí en este plano o en mi clan? En el sueño. Algunos los he visitado yo en el sueño. Algunos no. Algunos me han visto. Me decía un compañerito, oiga, sí, y lo soñé, a usted. ¿Cómo le hicimos? Pues es intencionando. En el sueño nos podemos ver. Dice, Timoitasque Mosla Tonatiutsi. Hace ratito, si ustedes vieron aquí está la imagen. A esto se refiere. Nos vemos mañana, generador de luz y calor. Tonatiuh no es el dios del sol. No, no es. Es el que genera luz y calor. Y si les dijera que es un gran maestrazo el Tonatiuh. Un gran maestro, un gran abuelo, un gran sabio. Fíjense. Por eso es que cuando utilizamos el Ixcuamecal, ponemos aquí. Y es de color rojo, es la energía del sol. Cuando viene saliendo, si ustedes han observado al sol, esa bolita roja, ese Piltzin Tecutli, ese señor niño pequeñito, que lo puedes observar. ¿Sí? Y eso es lo que nos ponemos aquí. Estamos diciendo un Ixcuamecal. Aprendo con la curiosidad, con la emoción de un niño. Es algo hermoso cuando lo ves así. El sol nos da sin pedirnos a nada, nada a cambio. Fíjense bien. Y es lo que nos debemos de hacerlo. ¿Por qué? Fíjense, el sol, quizá ya para algunos es repetitivo, el sol no nos cobra ni un centavo para decir, bueno, te voy a dar luz y calor para que crezcan tus milpitas, tu frijolito, tu calabacita, tus plantitas frutales. Yo les voy a dar calor para que haya de qué te vas a alimentar. Yo te voy a dar calorcito. ¿Para qué? Para que no tengas frío, no vivas en la oscuridad. Yo trabajaré todos los días para que tú sepas que aquí estoy. Ah, pero ¿qué hacemos? Ah, sí, ya salió el sol otra vez. Caramba. No sé, no saben cuán importante es el sol. El sol no dice, ah, tú eres narcotraficante, tú eres sicario, tú eres un ladrón, tú eres un corrupto, tú eres un político que perjudica a su país. Ah, no. Ah, tú eres chaparrito, tú eres morenito, tú eres más blanquito, tú eres más flaquito, él es más gordito, a él no le voy a dar luz. Jamás. Entonces, nosotros, por eso vamos a observar al sol. Y eso es lo poquitito que pues, lo que les acabo de decir del sol. Y vamos a imaginarnos que nosotros somos el sol. Por eso es observar y aprender. Por eso dice, y aprende bien. Si nosotros somos sol, la luz es el conocimiento que nosotros podamos dar.
Hace ratito yo charlaba con una compañera y un compañero antes de la clase. Me decía la compañera, oiga, pero a mí ya me han pedido esto y esto y esto, lo otro, que yo dé medicina, que yo dé esto, que yo dé una charla. ¿Y cómo ve usted? Y me están diciendo que yo debo ser exclusivamente de esas personas, de ese grupo. ¿Se perdió el Temastiani, hermanitos, o soy yo nada más? Sí, hermanito René, se fue. Ah, ok. Gracias, gracias. Te vamos a editar tus libros, los que tú quieras. Pero eso sí, nosotros te vamos a decir a quién le vendes esos libros. Nosotros te vamos a decir a quién le vas a enseñar lo que tú sabes. Sin nuestro permiso, tú no harás nada. Le digo, muchas gracias. Yo nací libre. Y no me importa lo de su dinero. No, pues nosotros te vamos a patrocinar todo. Nah, gracias. En verdad, muchísimas gracias. ¿Por qué? ¿Cómo? Si el sol, decimos, el sol sale para todos, ¿cómo yo le voy a negar? No, 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 tú no. A ver, por ejemplo, en este grupo yo les decía, me decía un compañero, oiga, ¿por qué no limpia el grupo? ¿Por qué no forma el grupo nada más con los que vamos a tener el taller? Digo, ¿por qué? ¿Para qué voy a crear más grupos? No, ahí está el grupo. El que quiera entrar a la clase, adelante. Es nuestro grupo, ¿no? Vamos a intentar hacer como el sol. El sol algún día festeja su día y se pone a dormir todo el día. O se pone a tomar a Chichico o Oxley y dice, no, hoy no voy a dar clase, me voy a ir de... Jamás. El sol, todos los días, miren. Sí, a veces no lo vemos, a veces lo opaca la nube, pero no dice, no es que la nube me opaca, hoy no voy a salir. Es que hoy está lloviendo, que no me van a ver. Él dice, no, yo voy. Y nos enseña que sin importar las circunstancias, que debemos de avanzar. Es un gran maestrazo, les digo eso. Todo respeto para. Por eso nuestros abuelos, y en la mayoría de las culturas, lo respetan al sol. Pero ojo, también el sol, así como da luz y calor, si te expones mucho, te puede causar cáncer. Ahí, también seca las plantas, Si no llueve, seca las plantas. Ahora bien, haga lo que voy, que el sol, apenas estamos observando al sol. Entonces, nos dice el sol, debemos de armonizarnos. Ni tan, ni muy. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer nosotros y debemos de ser así como el sol, como Tonatiuh, para poder de una u otra forma pagarle lo mucho o lo poco que ha hecho por nosotros el solecito. ¿Sí? Yo sé que muchos de nosotros, cuando nos vean, estamos ahí frente al sol, viene saliendo, lo abrazamos. Gracias, papacito lindo, gracias, Padre Sol, porque hoy te veo, hoy te puedo ver. Dame tu calor, dame tu sabiduría, quiero ser como tú. Lo mínimo que yo pueda aprender. Todo con exceso es malo. Por eso debemos de vivir en esa armonía. No equilibrio, es armonía. ¿Sí? Entonces, aquí yo les puse unas pequeñas palabras en Nipatlani, Pamo Maslacapalwa, vuelo en tus alas.
Nikioltotonía y oltonal no ikniwan ishpopoyome. Caliento el espíritu de mis hermanos ciegos. Sí. Dice, vuelo en tus alas. Estoy volando en las alas del sol. Es metafórico. Pues nos hace una referencia a este sol, a esta luz que damos, a ese calor, a ese cariño, a esa comprensión, a esa responsabilidad que les damos a nuestros hermanitos. Eso es ser un nahual sabio. ¿Sí? Si ustedes han observado, te han tenido la oportunidad alguna vez de ver a un anciano, él camina con calma, no tiene prisa. Y si, creo que yo la mayoría ya lo ha visto, yo lo he visto varias veces, la película, la de Don Silvestre Pantaleón. Si ustedes quieren saber cómo es un abuelo de una comunidad rural, les recomiendo esa película. Ahí está el abuelo Silvestre Pantaleón, con esa calma, empieza a platicar todo en náhuatl, desde la filosofía, la cosmogonía, todo eso, las creencias. Ahí está, hay un gran conocimiento en esa película. Bueno, entonces dice, Notza ika inekio notlahtolzi. Les hablo con la miel de mi palabra. Nos dice que nuestra palabra debe ser miel para los oídos de los demás. ¿Sí? Han observado que a muchos en vez de dar miel dan hiel. ¿Quiénes son? Cuando te empiezan a desanimar, no, pues tú no puedes, ya déjalo eso. Estás loco. Deja de estar saludando al sol, que el aire, que no sé. Tú no eres, tú no tienes ningún linaje. Esa es la hiel. Esa es la basura que nos dan. Chiquita campoxe que me amo quita no iknitsi. Ve donde los demás no, perdón, aquí es no pueden ver. Ustedes ven donde los demás no pueden ver. Yo por eso les hacía este ejercicio, miren. Vean donde los demás no pueden ver. Para algunos van a ver solamente una máscara, pero para algunos tiene un gran significado. Para mí tiene un gran significado porque yo lo tallé. Porque salió de aquí, salió de mi sueño. ¿Sí? Representa a la madre tierra, por la serpiente, por el cobra, el ocelo, el salo, el miquistli. ¿Sí? Bueno. Nehua ni tonatiu, tehua titonatiu. Más que amo tiquita, ni can nem. Dice, yo soy tonatiu, tú eres tonatiu. Aunque no los veas, aquí está aquí con nosotros. Ahorita, aunque es de noche, Tonatiu sí está con nosotros. En otra parte es de día. Siempre estará con nosotros su energía. Y lo estaremos esperando cada mañana. ¿No? Ka Kopal Popokatzin. Algo que siempre nos va a acompañar, hermanitos, es el humo del copal. Eso va a ser indispensable. En la mayoría de nuestras ofrendas vamos a utilizar este copalito. Y aquí yo solamente les dejo, este pequeño poema dedicado a esto. Dice, Shinechkawili maniquita y canoyoltón. Déjame ver con mi espíritu. El copalí. Shinechmakatlamatilisli o quintzintli. Deme sabiduría, un mito sagrado. Para eso nosotros vamos, el otro ejercicio es poner nuestro copalito en nuestra copalera, nuestro popochcomitle, nosotros llamamos popochli, ese donde podamos poner nuestro humito y háblele. Lean, aquí miren, una compañera nos hizo, pues está con nosotros la hermanita Imelda,
nos dio esos, perdón, nos dio esos ejercicios, nos mandó esto, miren. Ella observó eso, dice, yo observo esto y esto. Cuando estés platicando con esa energía, por eso es, observa. Shinechmaka, ajá. Amo Shinechmakawa pano. No nahual, cayot, no güey, no güeyta. No me sueltes mi mano en este camino del sabio Nahual. Es lo que queremos, ¿no? O no queremos eso, esa sabiduría. Vamos a hablarle, vamos a hablar, ¿qué mano, Gnitzi? Vamos a hablarle hacia nuestro humito. Platiquemos con el humito. Yo sé que ustedes ya lo practican, pero ahora hagámoslo consciente. Observemos al copalito como un ser, como una energía viviente latente, que no tiene vida igual que nosotros, no. Pero si es una energía, inclusive es medicinal. Tenemos el otro. Manech muy tititlen no tlanemilis kinekikimatis. Que se muestre lo que mi pensamiento desea. Ojo. Y no es brujería. Es trabajar contigo mismo al de observar. Dice que me muestre lo que yo deseo. En este humito que ustedes ven, yo estoy intentando eso. Estoy intencionando para que me muestren lo que yo quiero ver. Eso es observar. Eso es observar. Permíteme. No sé qué hice. ¿Tampoco es el último? Sí, es el último. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Suena sencillo. Vamos a hacer una recapitulación de estos ejercicios. El primer ejercicio dijimos, vamos a buscar nuestro lugar tranquilo. No todos los lugares nos llaman, ni nos dan esa bienvenida. Hay lugares que dices, no, yo aquí me voy. Aunque se ve todo hermoso. El segundo ejercicio decíamos, ya encontraste ese lugar. Bueno, ahora siéntate, calla tranquilito. Te puedes acostar, te puedes dormir si quieres, pero aprende. Inclusive si cierras los ojos, aprende a percibir, a observar con los oídos, con el olfato, con la boca. No siempre vamos a observar con los ojos. Ojo también eso. El segundo ejercicio es agradecer. Vamos a agradecer. ¿A quién? A la hormiguita que nos está enseñando. A la tierra que nos está dando mucho. Al sol que calienta la tierra. A la lluvia. Al aire. ¿Sí? Al alimento que comemos. Todo es agradecer. ¿Sí? El siguiente ejercicio, ¿sí? Si se acuerdan, nosotros, decir que nosotros somos donativos y somos el generador de luz y calor. Agradezcan el aire. ¿Qué más dijimos? Vamos a hacer este ejercicio de utilizar nuestro copalito. Este copal. Vamos a leer el copal. Inhalarlo al copal y exhalarlo. Cerrar los ojos, intencionar, pedirle qué es lo que queremos. Son los ejercicios principales. Y el último ejercicio que yo les voy a pedir es que saluden a todo lo que ustedes vean. Observen.
Vean qué les puede enseñar. Hasta, algunos dicen, hasta la persona que lo veas tan insignificante, tiene algo que enseñar. Esa es la visión. Hasta una roca vibra. Eso es lo que te enseña muchas cosas. Pero ahorita lo que yo quiero, el ejercicio que ustedes observen, al sol, al aire, a la tierra, al fueguito, y de ahí todo lo que ustedes quieran observar, quieran hablar. Háblenle, como nosotros yo les estoy hablando a ustedes. Pídale sabiduría. Pídale. Sin, no se limiten, no digan, híjole, pues, ¿y qué tal? Ni me escucha. Pues, esos ejercicios no van conmigo. No digan. Por eso es que observa, calla y aprende. ¿Qué quiere decir? No juzgues, hazlo. Yo ahorita le estoy platicando esto porque, pues, una de las cosas ya lo he vivido. La palabra es neltilisli, ¿verdad? Es verdad para mí. Pero si ustedes no lo hacen, no va a ser verdad. Por muy bonito que yo les platique, no va a ser verdad. Porque ustedes lo tendrán que practicar. Ese es el ejercicio, el primer ejercicio. Saber observar, saber callar. Entonces, estos ejercicios los vamos a practicar. Hoy estamos a martes. El otro martes vamos con el segundo ejercicio. ¿Sí? Y a todo esto, se le une el ejercicio de Zipacli. ¿Por qué Zipacli? Porque Zipacli es la tierra. Representa la tierra. Es el primer signo. Y porque si ustedes se han dado cuenta que Zipacli, podemos encarnar a Zipacli, está tranquilo, tranquilito, calladito, observando, observando. Pero cuando ataca, no suelta a su presa. Podemos actuar como Zipacli, ¿sí? Callar y aprender. Callar y aprender. El Zipacli vive en el agua y también en la tierra. Sí, en estos dos mundos. Pero nosotros vamos a vivir en dos mundos también. En lo tangible y en lo intangible. En esta vida consciente, también en el sueño. Por eso yo les digo, vamos a intencionar con el copalito. Quiero preguntarle a mi papá, a mi abuelo, ciertas cosas. Intencionen con el copalito. Lo indispensable, una velita. Hay unas velitas pequeñitas, algunos compañeritos les he llevado, les he dado, esas velitas pequeñas. Préndanlo. Y ahí está el abuelito fuego. Háganlo. Y me dirán ustedes su experiencia. Cuando nosotros observamos conscientemente, vamos a encontrar muchas cosas. ¿Sí? Concluyo, ahorita seguimos con las dudas o lo que nos quieran complementar. Concluyo con este pequeño cuentito. Se dice que, dicen los abuelos, que vivía un señor, que él, pues veía a todos, ¿no? Ayudaba a todos. Y todos se preguntaban, oye, abuelo, pero ¿por qué tú siempre estás disponible para todo? Te dicen, ayúdame, ahí está. ¿Por qué? Dice, bueno, porque todos venimos a servir. Pero esto yo no lo comprendía hasta que un día me dicen, ¿sabes qué? Pues vete a buscar esos lugares. ¿Y qué hizo? No, pues yo me fui, encontré una cueva. Llegué a esa cueva y dije, pues este lugar me gusta, me siento a gusto. Me senté, fui bien recibido en esa cueva. Y es donde aprendí, dice él, al observar,
empecé a ver a mi alrededor, pues está todo oscuro. Ah, eso sí, está oscuro, pero empecé a percibir con mis oídos, empecé a potencializar, empecé a oler, empecé a percibir con la piel. No, ya no necesitaba mis ojos, ahora mis oídos eran mi guía. Y le dicen, y abuelo, ¿y eso que aprendiste? Pues, no entendemos. Bueno, para que entiendan, les dicen los muchachos. Todos venimos a servir y ayudar. Todos venimos a servir y ayudar. Si tú no ayudas, si tú no sirves, no tiene una finalidad tu vida. Solamente vives, creo que hasta un animalito sabe por qué vive. Hasta una hormiguita sabe por qué vive. ¿Y por qué vive la hormiga? Sabe su función, a trabajar, a buscar alimento. El río sabe por qué vive. Va corriendo siempre. El copalito sabe por qué vive. Los animalitos que sacrificamos en ofrenda, sabe para qué vive. Y eso lo vamos a hacer en uno de los ejercicios, en el TECPAI. Así es que algunos ya vivimos esa experiencia cuando fuimos, apenas hicimos la ceremonia con el pollito, le degollan el cuello, le ofrendan la tierra y se da esa ofrenda. Entonces, le dice a los muchachos el abuelo, busquen un lugar especial. Cuando se sientan solos, se sientan tristes, platiquen con él las energías y les van a ir calmando poco a poquito, los van a ir guiando. Algunos de los compañeros que vinieron ya les compartí mis lugares favoritos. Y son para mí son muy hermosos. ¿Sí? Entonces, termino. Dije, ahora sí los escucho. Si hay dudas o si alguien de los compañeritos que ya ha hecho los ejercicios, algunos de los que están aquí, ya han hecho los ejercicios. Y es algo hermoso conectarte con Xochiquetzali. ¿Qué es Xochiquetzali? Todo lo hermoso de la naturaleza. Todo lo hermoso. Todo está ahí. ¿Sí? Sí, adelante, hermanito Miguel, lo escuchamos. Bueno, quema. Tropeyahualti, Nogniwan, me da mucho gusto verlos y saludos a todos los compañeritos nuevos. Pensé que iba a seguir hablando, fue muy rápido, pero ya que me dio la palabra, la tomo. Muchas gracias, maestro. Dos cuestiones. ¿Puede ahondar un poquito más? Porque no entendía la relación con Zicpacle. Cuando yo comparto eso con los compañeros, no sé todavía decir más esa conexión. Ya entendí porque está callado, porque observa, porque está ahí. Si pudiera ahondar un poquito más otros aspectos que tiene. Y segundo, ¿podría compartir el PowerPoint en el grupo para tenerlo? Claro. Es de mucha ayuda. Y a los compañeritos nuevos, sí, este ejercicio es esencial y abre totalmente otra perspectiva. Yo, nada más rápidamente para ver si les puede servir un poco mi experiencia. Yo estudié para fotografía, era fotógrafo, nunca fui más allá de lo profesional, filmé bodas, 15 años, todo eso. Y luego lo dejé porque cambió todo lo análogo y me dediqué a otras cosas, pero siempre tenía mi cámara. Y cuando empezamos a hacer estos ejercicios, entonces ya me detuve a observar. Y eso que me habían enseñado a observar. Entonces al observar, cuando observo, ya veo los colibríes que son muy escorridizos, los veo por todos lados. Y me detengo y hasta cuando me paro, hasta mi respiración se calma y me siento parte del lugar. Si estoy en la tierra, si estoy cerca de una roca, si estoy cerca de un árbol, me siento parte del ambiente y siento que así la naturaleza, Xochiquetzali, las aves, a mí me gustan mucho las aves,
ya no me rehuyen tanto, ¿eh? Entonces, yo no podía ver los pajaritos porque están llenos por todos lados, más que no, yo siempre pasaba, nunca los veía, y ahorita ya que paso, me detengo, callo, observo, escucho. Y aunque el escuchar me sirvió hasta el ejercicio número 7 con el venado, mi quistle que lo empecé a desarrollar el oído, ahí es donde da más, pero más con el callar la mente y detenerse a observar, se aparece un mundo que no estaba ahí. Esa es la magia de esto. Eso es nomás lo que les quiero compartir. Es un trabajo personal que uno va haciendo poco a poco y no hay que desesperarse. Y Tlaxcamati, bien, maestro, por la enseñanza. Y no Sí, sé si sí, me pueda hermanito, contestar estas muchísimas dos. gracias. Muchísimas gracias por su compartir. Avanzo, ahorita le damos la palabra a la hermanita Imelda. Algunos le llaman como pases mágicos, pero me parece que es Castaneda. Castaneda dice, son pases mágicos. Actuar como el venado. Como el cipacli, perdón, como el cocodrilo, ¿no? Yo soy el cocodrilo, estoy tranquilo, observo. Es esa paciencia del cocodrilo. Él lo hace para cazar, ¿no? Pero su cuerpo tiene la forma de la tierra por las protuberancias que tiene en su espalda, pero también es un animalito que sobrevivió a los dinosaurios, es muy antiguo. Y en nuestra filosofía, entre más antiguo, más anciano sea uno, es más sabio, tiene más experiencia, más conocimiento, ha vivido más situaciones. Y eso es interesantísimo. Igual nos enseña Zipacli, el cocodrilo, esa paciencia. Que cuando nosotros ya tengamos nuestra presa, pero nosotros no vamos a matar ninguna presa, ¿verdad? Ya tengamos el conocimiento, atrapemos ese conocimiento, pero hay que aplicarlo. ¿Cómo vamos a aprender de un colibrí, como decía el hermanito Miguel? Fíjense qué tan importantísimo es el colibrí, qué tan importantísimo es el cipacle, el cocodrilo. Es muy fuerte el cipacle. No, te agarra con las mandíbulas y no te suelta. Nosotros, un conocimiento, no hay que soltarlo, hay que aprenderlo, hay que practicarlo, pero hay que tener paciencia. La paciencia es la esencia, es la madre de todo el conocimiento. ¿Por qué? Yo se los digo por experiencia. Antes de empezar a meterme en esto, yo quería las cosas ya para ayer, así. Cuando inicié en el 2009, ya de manera teórica, así que el tonal y que todo el conocimiento de la náhuatl, yo quería saberlo en un año. ¿Qué libro me recomiendan? No, pues tal libro, lee. ¿Qué otro libro? Hasta que una vez me dijo un abuelo, no, mijito, ¿por qué quieres saber tanto? Con que sepas 2 cosas bien aprendidas y los apliques, es bastantísimo. Este conocimiento es práctico, no es acumulativo ni teórico. Esto que yo les comparto está de forma oral. Yo estoy en un círculo con los abuelos y eso es lo que nos enseñan. Antes de entrar al círculo, porque hay que hacer méritos para llegar ahí, no nada más, pues yo quiero estar en el círculo, ¿cuánto cuesta o qué hay que hacer? No, aquí es meritocracia. Sí, se camuflajea, hermanito Miguel. Este Zipacli se camuflajea. Nosotros también debemos de aprender a camuflajearnos. Estamos en un lugar, vamos a aprender de que pasemos de desapercibido. ¿Se puede? Sí. Sí, se puede. ¿Por qué? Porque no toda la gente nos va a entender. Y es el trabajo que nos toca aprender más. ¿Por qué Zipacli?
¿Cuáles son sus cualidades? ¿Sí? Te diría eso. Todo eso lo vamos a tener que trabajar. De aquí al otro martes, que sería el lunes, debemos de estar ya practicando como el cocodrilo, la paciencia, agradecer, observar, intencionar. Y si tienes tu tamborcito, yo no soy muy bueno para el canto, ¿no? Pero yo sé que con el tamborcito te conectas y pues hay que practicarlo. O con el humito. Algunos practican con plantitas de poder. Yo no digo que sea malo, pues sí. Pero lo más bonito puede ser que así de manera original. Tranquilo. Sí, se puede con plantitas de poder, sí. Van a haber otros ejercicios que sí los vamos a utilizar. Ujú. De hermanita Imelda, enseguida la hermanita Zipa. Abuelita, bienvenida. Ujú. Hola, hermanos, buenas noches. Solo Buenas noches. solo para compartir con ustedes, pues mi experiencia personal respecto a lo de los sentidos. Yo, por ejemplo, practico el quitar porque como estamos conectados con todos nuestros sentidos, en ausencia de uno, otros se activan. Por ejemplo, ponerse tapones en las orejas y ponerse a hacer su quehacer día a día en los oídos, ponerse tapones, o de repente estar jugando con otra persona a taparse los ojos y agarrar cosas o moverse en el espacio, sirve mucho. Yo soy una mujer que nació zurda biológica, pero soy diestra social. Y gracias a eso, en el camino, pues me hice ambidiestra porque pues mi naturaleza jalaba a ser zurda, ¿verdad? Y entonces yo decía, bueno, si yo puedo entonces hacer, es como que te sales de lo normal, ¿verdad? Normalmente pues todas las personas utilizan solo una mano, entonces yo a veces, por ejemplo, voy al banco y a veces me da la gana firmar con la izquierda o a veces, o sea, firmo con la mano que se me ocurre o con la que tengo desocupada, pero entonces empecé a llevar eso más allá, entonces yo decía, bueno, sobre los oídos, tapármelos, y cuando uno se tapa los oídos, por ejemplo, cuando uno se está dando una ducha en el baño y se sumerge, o está en el mar, es como entrar a otra dimensión. Entonces los otros sentidos, innatamente se tienen que alterar. Por ejemplo, el de la vista o el de lo sensorial, o sea, es diferente que uno se quita un sentido, sí altera otros. Entonces, yo les quería compartir, con mucho cariño esto, que de pronto alguien quiere practicarlo, tiene algunos hijos jovencitos, bueno, yo ya tengo mis nietos y con ellos me pongo a jugar, pero si alguno que tiene hijos jóvenes, eso se puede hacer hasta bonito en familia, como jugar a taparse los ojos y buscar cosas sin fallar, y quedarse en silencio también, ya estar que todos estén tapados de ojos, quedarse en silencio y sentirse quién es el otro. Se van tocando, se van sintiendo y inclusive hasta con el olor, puedes reconocer a la persona. Entonces es muy bonito, pero es una pequeña aportación, de pronto pues les sirva o algo así, pero eso era lo que quería compartir, hermanitos. ¿Qué más? La socamati miek, le agradezco mucho. Sí, es por el potenciar nuestros sentidos, es muy importante. Ahorita estamos viendo que con los ojos, con el oído, con el olfato. ¿Por qué? Porque nosotros somos, algunos le llaman como teot, como teotzin, somos una energía sagrada. Solo que a veces nos enseñan a que nosotros no valemos, ¿no? Que nosotros no tenemos esos poderes, quizás psíquicos, quizás perceptuales, pero todo lo tenemos, solo que lo tenemos dormido. ¿Sí? Adelante, hermanita Gris, bienvenida.
Plaza Kamati, Sebastiani, Nochi, Nomniwan. Es un gusto compartir. Les agradezco mucho. Ahora, con respecto al tema que se está tratando el día de hoy y por los hermanitos que están recién integrándose, quiero compartir, al igual que lo hizo mi hermanita Jimena, pues la experiencia propia. La primera vez que hicimos una observación fue una búsqueda de visión, pero fue dentro de una cueva. Entonces aquí las palabras de Sebastiani me remite completa y totalmente a ese momento, porque es la ausencia de luz, es la ausencia de ruidos inclusive, ¿verdad? Únicamente el propio latir de nuestro corazón, y si hay música, tambores, huehuet, huehuet, o, o bien el atecocoli, el caracol, pues se conecta inmediatamente. Recordemos que estamos formados de un nahual y un tonal, y en esta observación que tendremos que iniciar ya es observarnos primero en nuestro cuerpo tonal, que es el físico, y en nuestro cuerpo nahual, que es el espiritual. El identificarse con un lugar, si ustedes no encuentran un lugar, como el ejercicio que realizamos en una cueva, experiencia, pues realmente es cerrar los ojos y apreciar el sonido del silencio. Inclusive nuestro cuerpo nos grita, a veces nos toca ese sentido del tacto, y caminamos mucho, nuestros pies nos duelen, entonces están gritando pues que los levanten, los levantemos y que se descansen. Ajá, es observar, es no solo mirar por el rabillo del ojo, es observar detenidamente cada detalle. Iniciamos el ejercicio observándonos nuestras manos, nuestros dedos. Y nuevamente les comparto, en una terapia, para mostrarnos lo que es observación, nos compartieron el observar por 5 minutos y contaron 5 minutos, la palma de nuestra mano, todos los detalles de las marcas, de las líneas de una mano, la que quieran ustedes, derecha o izquierda. Y después, en una hoja en blanco, poner la mano, calcar el contorno con un bolígrafo, un lápiz, e iniciar a escribir las líneas que nos acordemos de nuestra mano. Y entonces la señorita facilitadora nos dijo, muchas veces somos soberbios al decir, yo conozco eso como la palma de mi mano. Graso error, hermanitos, porque en realidad ni la palma de nuestra mano conocemos. Siempre nos va a faltar un detallito por plasmar. Sin embargo, haciéndolo continuamente, vamos a llegar a recordar más detalles y vamos a terminar haciéndolo, copiándola tal cual. Esto es muy, muy lucrativo porque nos enseña en el proceso a observar. De aquella experiencia que les había relatado dentro de la cueva, a mí se me pidió realizar un mantra personal.
y eso lo comparto siempre que puedo. Yo soy más de temazcal, practico más la ceremonia del temazcal que la danza, pero en cualquier momento lo podemos hacer. Este mantra inicia colocando 3 dedos de nuestra mano, la que ustedes quieran, en esta posición. Y decimos con el dedo índice, aceptar. El medio decimos agradecer. Y el anular decimos aprender. En el dedo pulgar decimos con amor. Y el dedo meñique se tiene al dedo pulgar o viceversa y decimos y armonía. ¿Qué es lo que sucede? Si se fijan es aceptar, agradecer, aprender con amor y armonía. ¿Sí? Con amor y armonía. 5 letras A. Entonces, démosle la atención debida cuando tengamos una situación conflictiva, de desesperación, de nerviosismo, de impaciencia, de intolerancia. Y digamos, acepto, agradezco, aprendo con amor y alegría. Y hacerlo de una forma despacio, respirando conscientemente cada palabra pronunciada y nos va a dar un buen resultado. A mí me lo ha dado y ahora que integro el conocimiento del maestro Yao, pues las cosas cambian porque uno se vuelve generador de energía en lugar de acumulador de energía. Es cuanto a, a mi participación, a la observación. Únicamente nada más un detalle más. Pregúntenme, hermanito. Preguntemos todas las dudas por mínimas que sean. Y estamos conformándonos en un círculo que es un círculo de aprendizaje, que es un círculo familiar y que aquí vamos a tener siempre esa mano amiga. Ometeo. Le agradezco. Sí, pues este es el ejercicio. Sí. Ahorita en este ejercicio vamos a observar, a aprender a observar. En el siguiente va a ser el de callar y encontrar nuestro yo interno, nuestro nahualito. Dentro de nosotros hay alguien más, que siempre a veces nos está peleando, ¿no? Y eso lo van a experimentar ahorita con el primer ejercicio, que van a observar y rapidito va a empezar a juzgar, a juzgar, a juzgar. Pero yo creo que también ustedes ya han practicado eso. Entonces vamos a hacer primero el primer ejercicio, ¿no? Válgame la redundancia. Hagan estos ejercicios. Busquen su lugar favorito. Igual y puede ser en su oficina, en su casa, en su jardín, en algún parque, algún río, en algún lago. Para los que vivimos en una comunidad rural, aquí en nuestro pueblo, pues, o donde yo trabajo, es un lugar pues lleno de arbolitos por ahí, un río. Y pues es un poquito más fácil. En cambio, los que ya están en la ciudad, es un poquito más difícil, pero no imposible, ¿no? Bueno, no sé si hubiera alguna duda con este ejercicio. Esto lo vamos a hacer durante estos días. Y si tienen alguna duda ustedes, pues mándenme un mensaje. Y esta presentación yo se los comparto después de esta clase para que ustedes también lo tengan. Ahora, ¿esto está escrito? No. Nos toca escribirlo nosotros. Pero no lo que yo les digo, no. Lo que van a experimentar ustedes, lo que van a aprender de la observación. ¿Sí? Observen.
Si en el transcurso de estos ejercicios ustedes empiezan a tener más dudas que respuestas, ¿sí? Pues me mandan un mensajito por WhatsApp, ya sea audio o texto, y nos ponemos de acuerdo, programamos un Zoom, así de manera personal. Mire, yo hice esto, yo tuve estos resultados. ¿Se puede? Sí, adelante, compañeros. Como dice la abuelita Zipa, pues aquí las dudas vamos a empezar a tenerlos cuando empecemos a practicarlo, ¿sí? Ahorita a ustedes quizá no les surjan tantas dudas, porque pues bueno, si lo van haciendo, van a surgir muchas dudas. Pero pues aquí estamos, y no tan solo yo. Todos los hermanitos sabemos, todos los hermanitos tenemos experiencia, y eso nos va a ayudar a que podamos aprender más. Este es un círculo, esta es una familia en el cual nosotros podemos aprender de uno y de otro. ¿Sí, compañeros? Bueno, no sé, si hubiera algo más que quisieran compartirnos, los escuchamos. ¿No? Y lo de la plegaria hay que hacerlo, el ejercicio de todas las mañanas abrazarse y decirse, hay que hacerlo, ¿no? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, aportación, pues yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros el día de hoy. Hoy fue pues de una hora y media, y en la mayoría va a ser así de 1 hora y media. Porque les digo, yo les puedo hablar cosas muy hermosas, pero necesito que ustedes lo experimenten. Debe de ser práctico. Sí, entonces, pues si no hay nada, hay que ir a observar. La noche, el día, el lugar donde vayan, observen. Van a encontrar muchísimas cosas, muchísimas energías. Temastiani, ya tiene un par de minutos ahorita que se acabe, antes de su charla, o ya está justo. No, pues tenemos una pequeña reunión, pero pues me faltan todavía una media hora. Tenemos una situación con los abuelitos donde, bueno, situación del Topiltzin, del que encabeza el círculo, pues ya trascendió, ya no está con nosotros, pero hay una pequeña disputa que todos quieren ocupar puestos sin ganarlo, en fin, pero bueno, vamos a tener una pequeña reunión. ¿Ah? Pues me Sí, espero, claro que sí. que se acabe unos 5 minutos para platicar de un tema. Claro, Gracias. perfecto. Claro que sí, entonces nos quedamos pendientes. Pues Matimosewican, Timoitas que mostla, descansemos, nos vemos mañana. Tazocamatimiek, y a practicar. Cualquier cosa, pues nos ponemos en contacto. Que negriba. ¿Qué más? beso, abuelita Zipa. Hermanitos. ¿Qué más? Te muitas que no gritsi, Shimosewican. Que ¿Qué más? Te muitas que la sacamati te juatzi, no hiji. Le agradezco también. Tlazocamati, muchas gracias. La sacamati no gritsi. ¿Qué va?